tecnología tipográfica en México. El caso de la muestra de letras del impresor Alejandro Valdés, 1810-1831, por la doctora Marina Garone Gravier, UNAM. Conferencia ofrecida en la Biblioteca Nacional de Colombia, 21 de octubre del 2015. En su artículo Tipografía Mexicana, publicado en 1856-1955, el gran bibliógrafo mexicano Joaquín García y Casbalceta señalaba que la tipografía de ese país no había alcanzado el mismo desarrollo que el que se experimentaba en otras latitudes, en gran parte porque los útiles, máquinas, tipos, papeles y demás enseres para la producción editorial debían importarse. Por ello mismo resultaban onerosos y no todos los editores podían adquirirlos periódicamente. También señalaba que había pocos lectores en el país y que la importación de impresos tampoco estimulaba la producción endógena, por contar con mejores condiciones financieras. Ante ese diagnóstico, sugería no pauperizar las condiciones de trabajo de los tipógrafos y tampoco prescindir del de los correctores, ya que con ello, abro cita, el arte retrocede, pues nadie trabaja bien por mezquina paga, y vemos los resultados en las incorrectas ediciones que producen. Cierro cita. Lo cierto es que, en la erudita opinión de este mexicano del siglo XIX, la tecnología y la estética iban de la mano y afectaban el resultado de la producción editorial mexicanas. Pero ¿cómo se dio esa historia de la tecnología tipográfica en nuestros países latinoamericanos? ¿Realmente siempre estuvimos rezagados en comparación con otros centros editoriales? ¿Qué nos dicen nuestros libros de esas condiciones de producción? Para intentar responder estas preguntas, es importante detenernos en las fuentes que dan evidencia de esa intención expresa por mejorar las condiciones materiales de obras, es decir, aquellos documentos que permiten saber cuándo los impresores locales quisieron mejorar sus máquinas, tipos o papeles. Esos momentos son especialmente interesantes para el estudio bibliológico, documental y patrimonial de los impresos de América Latina, ya que permiten vislumbrar los referentes estéticos que los tipógrafos tenían como estándar de calidad. Nos señalan, en cierta forma, las rutas comerciales que establecieron para actualizar sus talleres y rastrear las transferencias culturales y científicas con otras latitudes, desde la perspectiva de los estudios del libro. En esta ocasión, y a manera de ejemplo, nos detendremos en la figura particular del impresor Alejandro Valdés, quien laboró en México entre 1810 y 1831. Nos enfocaremos en él en la medida que sus acciones comerciales y de modernización de su oficina encarnaron una transformación del prototipo de impresor de finales del periodo de la imprenta manual. Comentaremos dos documentos desconocidos hasta hace poco que le debemos, en primer lugar, al arte de imprenta, traducido del francés al castellano, que patrocinó en 1819. En segundo lugar, la muestra tipográfica que publicó en 1814, hasta donde se sabe, la segunda más antigua de Hispanoamérica. Primera parte. El arte de imprenta. En mayo del 2010, mi colega Ken Ward me proporcionó una valiosa referencia en la Biblioteca Nacional de México. Se trataba del manuscrito 1542 que lleva por título Arte de imprenta, traducido del francés al castellano a expensa de don Alejandro Valdés para la mayor ilustración de su oficina, México, año 1819. Cuando en junio de ese mismo año consulté el original por primera vez, experimenté una profunda alegría porque supe que, a pesar de ser la traducción de una obra francesa, ese manuscrito es, y hasta que aparezca otro nuevo hallazgo, el primer manual de imprenta mexicano del que se tiene noticia alguna. En esta primera parte, y para equilibrar ese documento, daré un panorama sobre qué son y qué importancia tienen los manuales de imprenta en el estudio material del libro y la edición. Luego, ofreceré algunos datos biográficos del impresor Alejandro Valdés. Más adelante haré un comentario codicológico del manuscrito, para concluir la presentación con los comentarios en torno de las ediciones francesas que sirvieron de referencia para la traducción castellana. Los dos aspectos de la corrección que debe atender el corrector, el ortográfico y el tipográfico, están presentes en los manuales de imprenta, tratados de la imprenta, arte de imprenta o manual de tipografía, obras que fueron escritas a partir del siglo XVI por impresores, cajistas y correctores de pruebas. Por lo regular, aunque en grados diversos, orden y profundidad, estas obras tratan por una parte de la ortografía y por otra sobre los criterios tipográficos aplicados en la composición de la página impresa.
Asimismo, estos tratados nos permiten conocer cómo se fueron organizando los oficios y distribución de trabajos en el taller, y también nos permiten conocer la evolución y consolidación de las medidas tipográficas, los aspectos tipográficos que afectan a las letras, palabras, espacios e interlíneas, la tipografía de la página y la aplicación de criterios tipográficos a la escritura. Los documentos que se han ido generando a lo largo del tiempo registran una serie de aspectos vinculados con las normas de la lengua, pero sobre todo, cómo se va gestando la norma escrita, tipográfica e impresa del lenguaje, y por ello mismo son documentos muy relevantes para la historia de la edición de una región, en la medida que también registra los usos editoriales de un taller o grupo de impresores en un momento histórico dado. Por lo tanto, es relevante localizar este arte vinculado con un importante taller mexicano que inicia labores en el siglo XVIII. A continuación, daré noticias del iniciador de la saga y su hijo Alejandro, quien comisionó el manuscrito. Por sus estudios previos, sabemos que Manuel Antonio Valdés Murguía y Saldaña, padre de nuestro impresor Alejandro, nació en México el 17 de julio de 1732 y que a sus 24 años ya era oficial del taller del Colegio de San Ildefonso, pero tras la expulsión de los jesuitas en 1767 se incorporó al taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, de la que llegó a ser administrador. Antes de tener imprenta propia, comenzó a publicar La Gaceta de México en 1784 hasta 1809. Asimismo, por las noticias que dan otros estudiosos, sabemos que había traído una imprenta de España en 1792, gracias a las intermediaciones y gestiones del impresor madrileño Gabriel Sancha, para que su hijo Mariano la explotase en Guadalajara, iniciando con el arte tipográfico en esa ciudad del virreinato de la Nueva España. Manuel recibió en 1811 el título de impresor de cámara, siéndole conferido por añadidura encargos como la impresión de la Constitución de 1812, pero falleció en 1814, heredando el taller a su hijo Alejandro. Alejandro Valdés Telles Girón fue hijo de Manuel Antonio y Manuela Telles Girón, y estuvo casado con Mariana Lovix. En 1810, Alejandro figura en el pie de Pequeños Impresos, con domicilio en la calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba, domicilio que había tenido la imprenta de la familia Jauregui. Sin embargo, y como lo refiere Medina, no será hasta 1815 cuando vuelva a aparecer. En 1817 amplió su negocio por la compra del material tipográfico que había sido de María Fernández de Jauregui, razón por la cual Valdés trasladó su taller de la calle de Zuleta a la de Santo Domingo. Es a partir de este año cuando el impresor supera en un 500% su producción, al verse frente a un taller mejor equipado, con operarios entrenados y nuevas herramientas. Además de continuar con la producción de numerosos sermones, novenas y devocionarios que habían caracterizado su taller hasta ese momento, Alejandro se dedicó a la impresión de los calendarios manuales y guía de forasteros, de cuyo privilegio había gozado la familia Zúñiga y Ontiveros. En 1819 y 1821, y tras la compra del taller de María Fernández de Jauregui, Valdés concluye la edición del segundo y tercer tomos de la famosa Biblioteca Septentrional de Beristáin de Sousa, el Deán de la Catedral de México, una de las obras clave de la bibliografía colonial mexicana. Del mismo año del manuscrito que estudiamos, queremos traer a colación un impreso especialmente relevante para las octavas que en él escribe Valdés. Se trata de los lamentos del Letrán primitivo y Real Colegio, elaborado por la muerte de doña María Isabel Francisca Braganza de Borbón, donde se leen un aviso y una octava. El impresor, que ya tenía dispuestas unas poesías alusivas al honor que nuestra difunta soberana dispensó a la imprenta en la Real de Madrid, visitando todas sus oficinas y dignándose con sus propias reales manos de fundir y quebrar letra, componer 2 renglones, dar tinta e imprimir varias inscripciones que estaban preparadas con lo que cubrió de honor a esta arte, en agradecido aunque doloroso recuerdo, pone al calce de la canción que antecede a la siguiente. En 1820, Valdés formó parte del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y cuando Agustín de Iturbide consumó la independencia, se dedicó a reunir fondos para proveer de uniforme al ejército trigarante. En ese mismo año, reimprimió la Constitución Política de la Monarquía Española, que había sido puesta nuevamente en vigor en Nueva España por el virrey Juan Ruiz de Apodaca. A partir de 1824, también imprimió otro tipo de obras, por ejemplo, las Instrucción formada para administrar la vacuna,
como único preservativo del contagio de las viruelas. En enero de 1826, Valdés fue nombrado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México encargado de vigilar la ley de libertad de imprenta, junto con otros 71 jueces. En 1829, don Alejandro dejó su imprenta a cargo de José María Gallegos, para que mantuviera activo el negocio, quien permaneció al frente de la misma por un lapso de 10 años. Alejandro Valdés falleció en la Ciudad de México en 1833, víctima de cólera, aunque su nombre siguió apareciendo en los pies de imprenta de varios documentos hasta 1847 inclusive. El arte de imprenta es un manuscrito pequeño, de 15.1 por 20.6 centímetros de altura, 105 páginas y 3 láminas desplegables. El cuerpo del documento presenta una sola caligrafía regular, en tinta negra ferrogálica. En el verso de la primera hoja del documento existe una nota manuscrita, con caligrafía distinta al cuerpo de la obra, en la que se lee: esto me lo dio el señor Esnaurrizar en 2 de abril de 1837, cuando vació el estante de mi tío. Con ese apellido aparecieron una serie de documentos en el Archivo General de la Nación. En torno a la fecha del manuscrito, y tras algunas averiguaciones, podríamos aventurar que se trata de Antonio María Esnaurrizar, quien entre 1834 y 1836 era arrendatario de las salinas del Peñón Blanco, y en 1841 era contador mayor de las rentas de la Ciudad de México. El libro presenta al menos 3 papeles distintos con 8 diferentes marcas de agua en el documento, que cotejamos con varios repertorios. Encontramos papel inglés hecho en 1807 y 1814. Los cantos del cuerpo están cortados a cuchillo o navaja. Hay testimonios, testigos o pruebas. Se percibe en el canto inferior del manuscrito restos de pigmento amarillo. Las guardas son marmoleadas, decoradas a mano y pulidas, hecho que se hace evidente porque presentan cierto brillo y fueron cortadas al mismo tiempo que el cuerpo de texto, y en la parte trasera del libro hay una marca de agua. La encuadernación es entera forrada en piel y decorada, posiblemente de borrego. Los tonos son verde, muy común en la encuadernación mexicana, y miel, o natural. Las tapas presentan dorados, cuyo motivo es una guirnalda entrelazada. En la portada hay un tejuelo de piel roja con guarda dorada, y al centro el título de la obra está en tipos cursivos. En el lomo el dorado está elaborado con paleta y florones. Pasando ahora al contenido textual, encontramos en el folio del manuscrito un pasaje que señala 1740, siendo este el año máximo a partir del cual habría que buscar el texto original. En bases de datos localizamos el Dictionnaire rationné universel des arts et métiers de M. I. F. Joubert, publicado por Pierre Firmin Didot en París en 1773, y pronto encontramos distintas portadas de la obra con diferencias tipográficas. Al indagar datos biográficos de Joubert, vimos un nombre relacionado con Philippe Macquer. A partir del estudio de Gilles Barber, supimos que, abro cita, en 1773, Joubert publicó una nueva edición de una obra que apareció por primera vez en 2 volúmenes octavo. A la primera edición de 1766, que era de Philippe Macquer, el padre Joubert le aumentó la historia de diversos artes. La referida obra de Macquer era el Dictionnaire portatif des arts et métiers, publicada en 1767, lo que nos obligaba a buscar esa edición. En el primer tomo de dicha obra se lee que fue publicada en París en la casa de Jacques Lacombe Libraire, 1776, con licencia de un tal Pierre-Joseph Macquer. Cierro cita. Ahora teníamos 2 autores, Macquer y Joubert, y 2 editores, Lacombe, 1767, y Didot, en 1773. Pero, ¿quiénes eran esos autores? ¿Cuál era la relación entre ellos y cuáles las características de las ediciones? Philippe Macquer nació en París el 15 de febrero de 1720 y murió en la misma ciudad el 27 de enero de 1770. El Dictionnaire portatif des arts et métiers salió con la censura real de Pierre-Joseph Macquer, hermano del autor. La calidad de esa censura real impulsó notablemente el proyecto de Philippe en el contexto de competencia que existía entre los diccionarios de artes aplicadas que circulaban entonces.
Macquer fue muy escrupuloso no solamente al indicar la lista de sus colaboradores, sino también las fuentes impresas empleadas en su obra y los límites del proyecto editorial, especialmente para justificar por qué no hizo uso de imágenes explicativas, hecho que distingue radicalmente su libro tanto de Encyclopédie de Diderot y d'Alembert como la Description de l'Académie des Sciences, proyectos fundados sustantivamente en función de los grabados didácticos para explicar procesos, producción y mecanismos técnicos de diversas artes aplicadas. No fue sino en 1773 cuando apareció una segunda edición de la obra de Macquer, publicada por Didot, revisada y reorganizada por el abate Joubert, miembro de la Academia de Ciencias de Burdeos, pero en este nuevo libro el nombre de Macquer, quien para entonces había muerto, no figurará más que en la página del título. Aunque la edición del Dictionnaire Portatif des Arts et Métiers que revisó Joubert salió un año después de la aparición del último volumen de grabados de la Encyclopédie, la intención original de mantener el Dictionnaire sin ilustraciones no se modificó, ya que Joubert explica en la página 20 del prefacio en el primer tomo de la edición, ese era el margen financiero que le permitía reducir al máximo el precio final de la edición, para continuar accesible al público de artesanos y gente común al que se interesaba alcanzar, y finalmente argumentaba que quien deseara tener las ilustraciones podría conseguirlas. Los autores que escribieron en la Enciclopedia pertenecía a los círculos letrados que frecuentaban algunos de los espacios académicos de la capital francesa durante el siglo XVIII. Ese grupo de escritores estaba organizado por niveles o jerarquías, de forma tal que a los grandes nombres que colaboraron con Van Gogh, el editor de la Enciclopédie Méthodique, se pueden añadir otros de menor escala, entre los que justamente se encuentran Jacques Lacombe. Al comparar las ediciones francesas localizadas para averiguar cuál de las dos había servido de fuente para la traducción castellana, algunas diferencias y variaciones surgieron de la primera línea de texto, la primera y más significativa de las cuales fue la discusión sobre el estatuto de la imprenta en relación con las otras formas de conservación de la memoria, en especial la escritura manual. Habiendo establecido más o menos claramente la relación entre la primera edición de 1767 y la de 1773, seguía existiendo un dato que no podíamos explicar claramente, y se refería a la procedencia de las imágenes que habían servido de fuente para las ilustraciones del manuscrito mexicano, ya que los ejemplares que consultamos sí tienen imágenes. En dos de las tres láminas localizamos en la esquina inferior derecha de las láminas la firma Bugenet del Inédit et Sculpit, de quien por una base de datos de la Biblioteca Nacional de Francia averiguamos que era Jean Bernet, que murió en 1803. Al analizar los grabados de los útiles de imprenta de la edición impresa, pudimos apreciar que tanto las perspectivas como los escorzos y detalles utilizados son seguidos fielmente en los dibujos del manuscrito mexicano. Sin embargo, en ellos se realizó una edición y recomposición visual de los objetos, organizando la información en sentido vertical en lugar del esquema original apaisado, posiblemente para aprovechar mejor el tamaño del papel. No hay información alguna o firma que nos indique el posible autor de los dibujos del manuscrito. Sin embargo, es preciso mencionar que antes de esa fecha ya había una cierta tradición en dibujos técnicos y científicos en México, siendo destacable el contacto que el padre Alejandro Valdés había tenido con dibujantes y grabadores como José Mariano Navarro y Francisco Agüera Bustamante, cuando fue editor de la Gaceta de Literatura de México de José Antonio Alzate, aunque el segundo, al parecer, tuvo actividad solamente hasta 1805, lo que lo descarta como posible editor. Para responder cómo llegó la edición francesa a manos de Alejandro Valdés, indagamos sobre las rutas de distribución que usaron los editores de la Enciclopédie, y un nombre saltó inmediatamente a la vista: el impresor y encuadernador Antonio de Sancha, quien, como vimos en los trazos biográficos de Alejandro Valdés, era el padre de Gabriel, quien funcionó de intermediario para que Valdés, padre, trajera de España a finales del siglo XVIII la imprenta para Guadalajara. A pesar del miedo que despertaba a los libreros españoles la Inquisición, tras conocer el prospecto de la Enciclopédie, Sancha no se resistió a hacer un pedido de 3 ejemplares, con permiso explícito de esa institución. Sin embargo, lo interesante de dicho pedido es que la ruta de aprovisionamiento fue Holanda y no Francia. En la correspondencia que se conserva en la Sociedad Tipográfica de Neuchâtel, STN, y como respuesta a las ofertas biográficas de sus pares suizos, el impresor español aclaraba:
Abro cita. Se ha dado la orden en todos los puertos de mar de no dejar entrar esos libros. Vean si no estamos en un país muy delicado. Cierro cita. Antonio de Sancha es mejor conocido en el mundo del libro por su faceta como encuadernador. Sin embargo, hay que señalar que también fue editor e impresor. Fue responsable de los primeros 5 tomos del Parnaso español, también de la Araucana, de Ercilla, que tiene un retrato grabado por Tejada y láminas dibujadas por Carnicero y grabadas por el padre de la Academia de San Carlos, Jerónimo Antonio Gil. De la historia de la conquista de México, de Antonio de Solís, que apareció en 1783, y la memoria en que se trata del insecto grana o cochinilla, de José Antonio Alzate y Ramírez, en 1795. No tenemos forma de afirmar concluyentemente que fuera Antonio Sancha o su hijo, Gabriel, el canal para el arribo del ejemplar francés a México, mas es un hecho que la relación entre ambas familias de impresores existía desde finales del siglo XVIII, lo que nos habilita al menos plantearlo como una hipótesis factible. Segunda parte. Pero los documentos producidos por don Alejandro no pararon en el manuscrito. Al parecer, este impresor decimonónico se ha aproximado a mi vida de manera persistente y, a pesar de que le he dedicado no pocas horas de trabajo, sigue solicitando mis servicios académicos y de algún modo me empuja a que no lo deje dormitar nuevamente en los archivos. En noviembre del año pasado salió a subasta la biblioteca de William Michael Matz, 15 de abril de 1963, 13 de agosto del 2012, con quien yo había mantenido una larga correspondencia a causa de mis investigaciones sobre edición indígena colonial, aunque nunca llegué a conocerlo. El Dr. Matt fue un historiador norteamericano especializado en Baja California, egresado de la Universidad de Nuevo México. Fue profesor en la Universidad de San Francisco. En 1985, el gobierno de México le otorgó la medalla de la Orden del Águila Azteca, y 20 años más tarde, en España, recibió la Orden de Isabel la Católica, 2005. Fue director de la Biblioteca Matz, cerca de Guadalajara, Jalisco, y donó una importante colección al Colegio de Jalisco en Zapopan. Fundó Camino Real Misionero de California, CAREM, una asociación con base en Tecate, cuyo objetivo es promover la historia de Baja California. Matz murió en Lubbock, Texas, el 13 de agosto del 2012. Algunos de los libros que nos llegó son Documentos para la Historia de la Explotación Colonial de California, 1611-1679, Sebastián Vizcaíno y la Expansión Española en el Océano Pacífico, 1580-1630, Traducción de Ignacio del Río, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1973, The America's First Academy Library, Santa Cruz de Tlatelolco, California State Library Foundation, 1985. Y en colaboración con María Isabel Griñén de Porrúa, la ilustración en México colonial, el grabado en madera y cobre en Nueva España, 1539-1821. Zapopan, el Colegio de Jalisco, 2001. La subasta era promovida por Swan Auction Galleries, bajo el número 2364, con el nombre de The Latin Americana Library of Dr. W. Michael Matz. La página presentaba más de 50 pestañas con un promedio de 6 piezas en cada una, y decidí comenzar lentamente la revisión del material. En la pestaña 27 encontré la descripción de un objeto que me hizo saltar de la silla. Como bien señalaba el comentario de la subasta, no existía ninguna información previa sobre la referencia de la muestra de Valdés de 1814. Era de hecho la segunda más antigua de América Latina, luego de la imprenta de la calle de San Bernardo, es decir, la de los herederos de Jauregui, publicada en 1782. Aquella muestra que descubrí en 2007 y di a conocer en un estudio monográfico en 2012. Muestra de calle de San Bernardo. Tras 4 años de estudiar el arte de imprenta de Valdés, la posibilidad de ver y analizar este nuevo documento que produjo a la muerte de su padre, don Alejandro, se fijó en mi mente como una obsesión recurrente. Por ello, tras un pequeño conclave familiar, decidí participar en la subasta. Nunca lo había hecho porque, aunque padezco bibliofilia, no soy coleccionista y además no tengo billeteriles. Debí darme de alta en red, estar atenta a la fecha de la puja y proponer un monto. Definitivamente mi posibilidad era mínima y así resultó. La pieza fue vendida a alguien y pensé que ya nunca más podría verla. Mi marido me sugirió que escribiera a la casa de subasta para preguntar si era posible conocer el paradero de la pieza. Ellos amablemente me dijeron que no podían dar esa información,
pero que la compra se había hecho por intermediación con Philadelphia Rare Books and Manuscripts, PRB&M, y que podría dirigirme a ellos para preguntar. Así lo hice, y gentilmente me respondió Davis Sueckis, señalando también que por secrecía no podrían darme esa información, pero que preguntarían al comprador si lo autorizaba. Unos días después recibí un mail de mi colega Ken Ward de JCB Library, quien me informaba que ellos tenían la muestra de mis desvelos y generosamente accedió a enviarme imágenes para que yo pudiera iniciar mi trabajo de descripción y análisis. Un inventario de imprenta se cruza en mi camino, Jáuregui y Valdés. Prácticamente al mismo tiempo de conocer la existencia de la muestra, mi colega, el doctor Manuel Suárez, me comentó que, durante su trabajo en Sutro Library, en San Francisco, encontró entre los papeles del impresor y librero Luis Abadiano y Valdés un documento que registra el balance y entrega de la imprenta de María Fernández de Jáuregui a Alejandro Valdés en fecha de 1817. Nos propusimos transcribirlo y analizarlo, porque presenta con lujo de detalle el contenido de uno de los talleres mejor equipados del final del periodo colonial, y en él se señalan con precisión los cuerpos y tipos de letra que adquiría Valdés, material que se remontaba a la más antigua rama de la familia Calderón y Benavides, impresores mexicanos del siglo XVII. En la medida de la imprenta de María Fernández de Jáuregui, era heredera de esa imprenta, y también de la imprenta del padre Juan José Eguiara y Eguren. Como expusimos Suárez y yo en un artículo de próxima aparición, la imprenta tenía 20 cuerpos de letra distintos, caracterizados como señalamos a continuación. Descripción codicológica y contenido de la muestra. Una vez que recibí las fotos completas de la muestra, tomé nota de sus características materiales y estructurales. La colación del impreso es la siguiente: blanco, portada, 1/21 folios, blanco, o sea 24 folios, 48 páginas. El papel de los blancos o guardas es más grueso que el del papel impreso, y la altura de las páginas es de 17.7 centímetros. Encuadernación. El especialista norteamericano considera que la encuadernación es de época, aunque en su opinión la pieza no forma cuadernillos, sino que presentan costura pasada, o paso de toro, para hojas sueltas. Por ello especula. Abro cita. ¿Será que los clientes escogieron las hojas de texto y lectura gorda, digamos, para indicar sus preferencias y no tenían el panfleto completo? Cierro cita. El tipo de costura pasada fue frecuente en panfletos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, para que el cliente pueda hacer su propia encuadernación. En la mayoría de los casos, estos cuadernillos eran cosidos, así por economía y velocidad de manufactura. En el caso de la muestra de Valdés, se trata de una obra de hojas sueltas no plegadas, y por ello, la única manera de encuadernarlas sería con ese sistema que podría sugerir, además, que se produjeron pocos ejemplares. El exterior de la muestra presenta una encuadernación rústica entera en tela, que parece teñida a manera de batik, en tonos rojo y blanco. Filigranas de papel. Por ser un formato incuarto, no se aprecian las filigranas completas de la hoja, sino fragmentos de marca y contramarca. Tomando como referencia el catálogo digital Memory of Paper, he localizado un parecido de las hojas de la muestra con la marca Romani, 1784. Revisé además algunos otros impresos del propio Alejandro Valdés y de su padre, también en algunos materiales producidos por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, y María Fernández de Jáuregui, en el periodo coetáneo a la muestra, 1814, y hasta ahora no encontré parecidos con la marca de agua de la muestra. La muestra tiene 10 cuerpos de letra, ordenados de mayor a menor, y sus variantes de 7 cuerpos para titulares, la mayor parte de las cuales presentan su versión de redonda y cursiva. Además de los cuerpos normales, la muestra ofrece letras caladas o trabajadas, escudos, numerales, una serie de plecas para bordes que se denominan viñetas y signos astronómicos y matemáticos. La nomenclatura utilizada para nombrar los cuerpos es la usual de la imprenta manual, siendo el tamaño más grande el misal, que equivale a 22 puntos modernos, y el más chico el breviario de 9 puntos. El modelo y la réplica. Ejemplo y aspiración de un nuevo impresor mexicano. Por su estilo gráfico y disposición informativa, la muestra de Valdés remite a las que se produjeron en la imprenta real española durante el último cuarto del siglo XVIII. Tenemos que recordar que la segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de gran esplendor para la tipografía hispánica,
y que por variedad de factores no logró la continuidad esperada. Con esta idea en mente, procuré localizar coincidencias textuales y la hallé con la que produjo Pedro Ifern en 1795, publicada por el impresor Fermín Tadeo de Villalpando. Para saber quién era Pedro Ifern, recurrí al clásico estudio de Daniel Updike sobre los tipos de imprenta y específicamente sobre esta muestra de 1795. El estudio señala: en la nota del prefacio de ese volumen, en 16avo, leemos: estos caracteres de letra son fundidos por los punzones y matrices que grabó completamente don Eudaldo Pradel, primer inventor de ellos en España, por lo que le pensionó S.M. el año 1764, cuyas matrices se hallan en poder de dicho Pedro Ifern, por ser bienes pertenecientes a la dote de su mujer, doña Margarita Pradel, y se le entregaron en virtud de Real Orden, que a su letra es como sigue, que pasó el 16 de agosto de 1790. El espécimen de Ifern es un bello libro pequeño hecho con considerable buen gusto y mostrando naturalmente mucho del más ambicioso volumen con la colección de tipos de su suegra, pero el papel es más ligero y atractivo que el del espécimen de Pradel y muestra mejor los tipos y ornamentos. Los ornamentos no son exactamente los mismos. Muchos derivan de fuentes francesas y algunos de inglesas, pero tratados de una manera muy española. Pedro Ifern fue nada menos que el yerno de Eudaldo Pradel, quien a su vez fue el primer puncionista reconocido por Carlos III y pensionado en 1764. Eudaldo murió en 1788 y su hijo no solo heredó su obrador, sino también la pensión del padre. 2 años más tarde, y en calidad de dote de su mujer Margarita, hija de Eudaldo, Ifern pidió que le entregaran los duplicados de 6 grados de matrices y sobrantes que su suegro heredó a su hijo, y que además le permitieran duplicar otros 5 tamaños de letra más para establecer un obrador de fundición propio. La orden para que se atendiera ese pedido fue dada por el conde de Campomanes, argumentando que con ello se podría evitar la importación que España hacía constantemente al extranjero de estos objetos tipográficos. Las muestras del hijo de Pradel e Ifern salieron en 1793 y 1795 respectivamente. ¿Cuándo y cómo pudo haber visto Alejandro Valdés la muestra española de Ifern como para tomarla como modelo? Como expuse al hablar del arte de imprenta, sabemos que el padre de Alejandro, Manuel Antonio, trajo desde España la imprenta que su hijo Mariano instaló en Guadalajara en 1794. De hecho, la primera de esa ciudad. Esa transacción lo puso en contacto con importantes personales de la tipografía española, Gabriel Sancha, y sin duda también con Manuel Montfort, que para entonces era el director del Obrador de la Fundición en Madrid. ¿El padre de Alejandro tuvo una muestra española? ¿Existió alguna en México? Eso no podemos saberlo ni responderlo, pero con la existencia de esta muestra mexicana la probabilidad aumenta. Si bien la muestra española de Ifern es mucho más grande que la mexicana, podemos tener una idea inicial de cuánto costó el material adquirido, no solo por el balance de venta de la imprenta de Jauregui a Valdés, sino porque en la última página de la muestra ibérica existe una advertencia que da cuenta de la lista de precios de las letras fundidas en el obrador. En conclusión, si bien podría resultar obvio decir que México ha sido primordialmente consumidor de bibliografía especializada en temas de imprenta y tipografía, no es tan obvio señalar fuentes originales desconocidas, los personajes, las fechas y los posibles canales, mediante las cuales se pudo llevar a cabo la traducción al castellano del, hasta ahora, primer manual tipográfico que circuló en estas tierras, y también cuál fue el modelo a seguir para la impresión de la muestra de letras de Valdés. En primer lugar, podemos decir que, salvo el caso del grabador español Jerónimo Antonio Gil, punzonista también él y fundador de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, la primera de su tipo en el continente, quien trajo entre sus libros un ejemplar del manual Typographique de Fournier, no teníamos noticia alguna de los impresores y tipógrafos americanos hubieran generado, encargado, patrocinado o usado explícitamente un manual de imprenta, y que hubiera elaborado también una muestra de letras en fechas tan tempranas. En segundo lugar, el bosquejo biográfico de Alejandro Valdés, de quien a la fecha solo había sido tratado de manera colateral en algunos ensayos y tesis, permite ponerlo en relación con otros impresores novohispanos, o del primer periodo del México independiente, y ubicar su impacto en la historia de la tipografía, por haber pertenecido a la familia de impresores, haber tenido un amplio repertorio de clientes y una vasta producción,
haber transitado exitosamente del antiguo al nuevo régimen comercial en el que funcionaron las imprentas mexicanas, y haber sorteado satisfactoriamente las modificaciones del régimen de privilegios en el que fundamentalmente habían basado su estructura los talleres locales. En tercer lugar, es destacable el vínculo entre la bibliografía enciclopedista francesa y los labores y artes del libro en México, en el primer cuarto del siglo XIX, por los contenidos transmitidos. Todo lo anterior hace del manuscrito del arte de imprenta y la muestra de letras dos fuentes documentales de suma importancia para el estudio histórico de la tipografía y las artes gráficas americanas, y ponen al impresor Alejandro Valdés en un lugar destacado en la historia de la imprenta americana. Muchas gracias.
Procesos de producción y transición de la imagen impresa en el siglo XIX. Pensar el siglo XIX es en todas sus vertientes una reflexión sobre lo que es la modernidad y sobre todo un periodo de transición histórica, ideológica y técnica, primero para el mundo occidental y luego para el mundo global, y con una influencia inefable para su constitución, la revolución industrial y la ilustración, fenómenos incidentes en el pensamiento y en la técnica decimonónicas. Los aspectos históricos y culturales que repercutieron en la estampa del siglo XIX, ya en su propio contexto, fueron la estandarización y masificación en la producción, métodos y prácticas basados en la producción sistemática y mecanicista, los albores de la publicidad, la distribución del producto, la marca y demás implicaciones que hicieron el entorno consumista, es decir, el capitalismo, el imperialismo, el liberalismo, la independencia de las colonias españolas y el surgimiento de Estados Unidos como nación independiente y moderna, el nacimiento de la antropología como disciplina de estudio, los viajes de exploración de Alexander von Humboldt, Karl Lumholtz, Federico de Wandeck y Karl Nebel no serían los mismos para nosotros sin los registros litográficos y fotográficos. La transformación de las artes, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el impresionismo y el modernismo. La vida cotidiana y el debilitamiento de la Iglesia. Estos aspectos repercutieron en focos productivos de la impresión, la industrialización del papel y la tinta para imprimir, la disposición masiva de matrices para los grabados, tipos, litografías y fotograbados, el apogeo de las publicaciones periódicas, el surgimiento de la historieta como género gráfico y narrativo,
los expendios de libros, periódicos y revistas, así como la interlocución de disciplinas en los productores gráficos, que también fueron pintores, ilustradores, grabadores y diseñadores. Para los procesos de impresión, el siglo XIX representa una transición tecnológica determinante. Primero la litografía, inventada por Senefelder en 1796, y luego introducida en México por Claudio Linate en 1826, proceso que comenzó el desbancamiento, mas no su exclusión absoluta, del grabado en madera, del grabado en metal y en menor escala del tipo móvil. Al mismo tiempo, la fotografía, inventada en 1826 por el borgoñés Nicéfore Niepce. Y con esto, lo más determinante para los procesos de impresión de la segunda mitad del siglo XIX, la fotomecánica, que tuvo su primera aplicación en 1850. No podemos dejar de considerar la tecnología de las máquinas para imprimir. Primero, la continuidad del uso de los tórculos para los grabados en hueco y de la máquina de tornillo de Gutenberg para los tipos de metal. Luego, el rasero empleado para los impresos litográficos y las múltiples adaptaciones mecánicas. Primero con el empleo de manivelas y pedales, y luego con motores de vapor y electricidad, para imprimir y pulir las piedras, por ejemplo. Y por último, la infinidad de máquinas para la impresión de tipos, linotipos, clichés tipográficos, rotograbados y planografías, de las que destacan por su predominancia hasta bien entrado el siglo XX y la actualidad, las máquinas rotativas, cosa que veremos más adelante. La trayectoria tecnológica deviene entonces de los grabados en madera y metal para la producción de imágenes y de los tipos de plomo para los textos. Durante 3 siglos, los medios técnicos para imprimir se mantuvieron prácticamente inalterables desde el siglo XV. Y no es sino hasta el empleo de la litografía que la reproducción de imágenes adquiere otras dimensiones. El invento de Alois Senefelder fue más rápido y permitió un número ilimitado de impresiones. La composición de la piedra litográfica, con un porcentaje mayor a 90% de carbonato de calcio, permite, después del dibujo graso, la absorción de la humedad el tiempo suficiente para hidrofilizar su superficie y de esa manera, mediante un procedimiento químico, recibir la tinta tan solo en las partes dibujadas. Las primeras litografías fueron impresas con tinta negra, pero poco después se realizaron cromolitografías, mediante un proceso similar al juego de planchas empleado en Camafeo para las xilografías, llegando a mediados del siglo XIX a imprimirse estampas de hasta 12 a 15 tintas. La coloración de las litografías fue también recurrente en nuestro periodo. Podemos pensar que por falta de recursos, por motivos estéticos, encargos o situaciones y circunstancias particulares, las estampas en blanco y negro se coloreaban a mano con acuarela para amplificar el espectro cromático y lumínico. Además del pincel para los colores, se empleaban ocasionalmente plantillas para facilitar el coloreado de los tirajes. El proceso tipográfico es el mismo desde la invención de Gutenberg. Las modificaciones en el siglo XIX a esta modalidad productiva tienen que ver con su adaptación a los nuevos procesos, como la litografía y la fotomecánica, en donde el tipo de plomo fue sustituido por la piedra litográfica y por las matrices imprimibles en máquinas rotativas. Situación similar sucedió en el periodo del libro antiguo con el grabado en metal, en donde las letras debían grabarse en huecos y se imprimían en la misma matriz, salvo que debía hacerse por separado, es decir, en el tórculo. La impresión tipográfica es un sistema de impresión en relieve. Los departamentos de producción más importantes, debido a la creación y composición del texto, son el monotipista, el linotipista, el cajista y el impresor. La matriz de las letras generó como principio las pautas para la composición de la página y propició en su uso la necesidad de organización ortográfica, ortotipográfica y operativa del sistema a través del trabajo del cajista, y con ello la composición tipográfica. Las matrices de las imágenes en la impresión de este tipo debieron adaptarse a la caja tipográfica mediante clichés imprimibles en relieve,
lo que dio trabajo a grabadores y permitió la apertura de nuevos oficios fotomecánicos que derivaron en trabajos concretos en placas de cobre, zinc, plomo, aluminio, caucho y polímero. Los antecedentes de los procesos fotomecánicos provienen de dos ramas: la fotografía y los medios impresos. De la fotografía, la cámara oscura, la cámara estenopeica y las máquinas de dibujo. De los medios impresos, el grabado en todas sus modalidades y los medios de impresión planográfica. Gracias al colodión, una solución gelatinosa sensible a la luz, la fotomecánica permitió la interrelación entre los procesos de impresión manual y su posterior industrialización. Dada la sensibilidad de esta sustancia, del colodión, y en razón de la insolación requerida en los procesos, es decir, de su exposición a la luz, se le llama también heliograbado, de helios, sol o luz. El fotograbado se añadió a la creación de imágenes, sustituyendo y combinándose con los procedimientos de grabado y litografía manuales. Las modalidades fotomecánicas, de las que se dispuso de matrices fotograbadas, se clasifican en tipográficas o clichés tipográficos, offset y huecográficas o rotograbados, es decir, fotolitos. En la conversión de la fotografía a matrices fotograbadas, la descomposición de las imágenes fue empleada mediante el uso de una trama, lo que permitió la obtención de tonos para las imágenes en blanco y negro y la superposición de capas de color en 3 o 4 matrices para las imágenes a color. Las imágenes se filtran mediante una trama o pantalla con un diseño geométrico reticulado antepuesto. Para las imágenes en blanco y negro, los grises se descomponen en puntos llamados semitonos, como vemos en la imagen. Para las imágenes a color, se hace lo mismo, pero disponiendo de una matriz para cada color y de un registro. A este juego de planchas superpuestas en el sustrato se le llama tricromía o cuatricromía. Este mecanismo permitió reafirmar el fenómeno óptico que ya había sido practicado en los grabados en madera y metal mediante líneas, pues el tamaño de los puntos, su agrupación y la previa consideración de la distancia entre el ojo y el impreso permite fusionarlos ópticamente y percibirlos como grises o como variadas mezclas cromáticas. A este respecto, existe una regla métrica para la impresión bidimensional que en la actualidad funciona más o menos de la misma forma, mediante píxeles y puntos por pulgadas en la pantalla, en el escáner o en el papel cuando se imprime. La invención de las máquinas de impresión rotativas surge gracias a la industrialización de los procesos. Su primera invención se atribuye al neoyorquino Richard Ho, quien ideó un sistema tipográfico adaptable a cilindros, lo que permitió obtener múltiples impresos en mayor número y en menor tiempo. Si debemos hacer mención de los fenómenos históricos más relevantes en la tecnología de la imprenta, sobre todo la del siglo XIX, este debe ser sin lugar a dudas la máquina rotativa, porque transformó las capacidades productivas de textos e imágenes como no había sucedido nunca. La primera máquina de Richard Ho, consistía en 6 cilindros y era capaz de imprimir 12,000 pliegos por hora, una monstruosidad si lo comparamos con la impresión de la prensa plana de tornillo de Gutenberg, en la que se podía imprimir un ejemplar cada medio minuto, lo que sumaba entre 120 y 150 impresos por hora. Si la jornada de impresión duraba entre 3 y 5 horas al día, dato interpuesto por experiencia personal, podemos deducir que se podían obtener alrededor de 450 y 750 impresos en una jornada. Claro está, dependiendo del tipo de información de la matriz, de su tamaño, del número y preparación del personal de la imprenta, del espacio y de las características de los insumos, que influyen también en la fluidez del entintado y la impresión. Tomemos en cuenta también los tiempos de secado y encuadernación, que prolongaban un poco más el trabajo. Con este invento,
siguieron otros cada vez más eficaces, adaptables a otros procesos de impresión y que siguen vigentes en la actualidad, sobre todo en la impresión de periódicos y revistas, que se imprimen en rotativas de offset y de los que se obtienen entre 70,000 y 100,000 ejemplares por hora. Periódicos completos ya impresos, cortados y doblados. Esto nos podría dar, hipotéticamente hablando, que si una rotativa actual trabaja este número en miles, podría imprimir alrededor de 1 millón de ejemplares por día. Para fines del siglo XIX, la múltiple variedad de máquinas rotativas e insumos para imprimir ya tenía una industria bien sustentada de proveedores, principalmente de Europa y Estados Unidos. Así que si pensamos en una clasificación sobre los materiales, máquinas y demás ajuares para imprimir, tendríamos que recopilar tanta información como tipos de máquinas, tintas, papeles, herramientas, equipo especializado, así como recurrir a los catálogos de los proveedores, variados y cambiantes de acuerdo a las ediciones, que fueron muchas, y a los años de su uso en que se publicaron y distribuyeron. Pero no dejemos de lado los antecedentes y los contextos que hicieron del siglo XIX un periodo característico de producción de impresos. Está, por supuesto, la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en 1440 y la invención del grabado en metal por los mismos años, que si bien son vistas como invenciones tecnológicas determinantes, no pudieron haberse dado sin la invención del papel en China, la escritura en Oriente y Medio Oriente, la pintura, la orfebrería, principalmente la desarrollada en los países germanos, sobre todo en el periodo medieval, y el grabado en madera, inventado en China desde el siglo II de nuestra era. Tampoco dejemos de considerar que los impresos obtenidos de técnicas en relieve, en hueco y planográficos no fueron exclusivos de los libros, sino que extendieron sus rangos en periódicos, revistas, carteles, etiquetas, folletos, mapas, calendarios y estampas sueltas de todo tipo, y que esto devino en una cultura multifacética de diseminación, promoción, publicitación, consumo, información y colección a través de textos e imágenes. Es importante también recalcar la comparación cronológica, es decir, la relación de los procesos de producción del siglo XIX respecto de los actuales. Primero, porque muchos de estos mecanismos y tecnologías se siguen practicando. Y segundo, porque la visión y contexto entre la tecnología de esa época y la actual representa por sí misma una validación de la estampa como ente comunicativo, artístico y productivo. Desde luego que el contexto de la estampa decimonónica y de la actual no es el mismo, que lo que representa la imagen en el ámbito editorial del siglo XIX respecto del actual tampoco, que todo factor productivo, estético o artístico es distinto y que la enseñanza, las vertientes productivas y la visión sobre las disciplinas que conciernen a los medios impresos, como el grabado, la tipografía, la serigrafía, el diseño gráfico, el diseño editorial, las artes plásticas, el taller como negocio, las casas editoriales, la teorización de los procesos y de todas circunstancias históricas y cronológicas en torno a la estampa. Lo mismo con la investigación, el periodismo impreso y la literatura. Todo esto funcionan como un todo multidisciplinario, en donde las convergencias y las divergencias al final son responsabilidad de quienes las practican. Y por último, no dejar de considerar que las técnicas de impresión en el siglo XIX, sobre todo las de la segunda mitad, se entrelazaron entre sí, dadas sus necesidades de tipo práctico, tecnológico, cultural y económico, siendo por ello pertinente ver a su producción como un corolario sui generis, en donde los procesos se encuentran interrelacionados y en donde lo más sano en su especulación productiva, me refiero a la labor de identificación y a los metadatos en la investigación, es conocer los procesos y dejar el beneficio de la duda cuando no sea posible establecer conclusiones tácitas. Con todo y que se siguen practicando en la actualidad las técnicas de grabado, litografía, fotografía
tipografía y fotomecánica, y que muchos de los productos editoriales todavía se mantienen vigentes, el libro, la revista, el periódico, el cartel, el folleto, las etiquetas, se siguen haciendo. Con todo esto, se mantienen muchos misterios técnicos y materiales sobre las estampas del siglo XIX y sobre las del periodo antiguo también. Si bien la ausencia de datos precisos sobre los oficios, los dineros, el personal de la imprenta y demás minucias productivas y anecdóticas, es posible deducirlas mediante el conocimiento de las técnicas y los organigramas de trabajo de las imprentas y talleres de grabado actuales, que son en gran medida similares a las del siglo XIX y a las anteriores. Para teorizar al respecto, es evidente que debemos basarnos en los datos duros, sí, pero si nos atenemos solo a eso, no hay posibilidad de establecer hipótesis. Así que debemos tener presente que la organización de trabajo en las imprentas es heredera de los oficios del medioevo, que se reafirmó en el Renacimiento con maestros, con esta jerarquía de trabajos, maestros, oficiales y ayudantes, que perdura y trasciende con particulares modificaciones y que las circunstancias de contratación, participación, herencia familiar y demás del personal son múltiples y son similares en todas las épocas de la imprenta. Las licencias, los contratos, la industria del papel, la tinta y la maquinaria, los locales de producción y venta de impresos y también el conocimiento productivo de los contenidos y en la materialidad del impreso son desde luego motivo e inquietud de investigaciones parciales. Y son también aportaciones importantes, por supuesto. Pero el trabajo de escritorio, de biblioteca y de archivo no puede vislumbrar otros horizontes si no dispone de un acercamiento a las vertientes productivas actuales, que no son nada ajenas a las del siglo XIX y que la materialidad del impreso no se encuentra solamente en las negociaciones y en los contenidos de las imágenes, sino en los procesos y en los materiales mismos. Sobre la imagen como contenido, me parece que sobra mencionar las clasificaciones. Una tipología temática sobre la producción de imágenes impresas en el siglo XIX ya ha sido bien dilucidada en las fuentes desde la iconografía y desde la historiografía y en escasos estudios sobre los elementos formales de las imágenes, casi ausentes, por cierto. Tenemos de todo: vida cotidiana, paisaje, retrato, reproducción de obras, sean estas pinturas, murales, esculturas o arquitecturas. Tenemos también ilustraciones, ex libris, portadas, viñetas, capitulares, orlas, etcétera, etcétera. Cada una consecuente y acorde al contexto histórico y al medio en que se encuentra inscrito el impreso. Todo eso lo tenemos bien dilucidado en las obras y en algunas investigaciones que se siguen haciendo. Pero más bien lo que me interesa mencionar es sobre la imagen en la estampa como interlocutor productivo y comunicativo, como ente visionario y perceptivo, la relación entre el mundo real y la realidad de las estampas, la jerarquía entre las modalidades productoras de imágenes en otros ámbitos, como la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo, la fotografía y el papel de las imágenes impresas, y la transición de la imagen en sus mensajes y en sus estilos representativos. La visión sobre las imágenes le compete a todo interlocutor con ellas, comenzando con quien las realiza y terminando en quien las mira. Esta inquietud, por supuesto, es especulativa también y está aderezada de una idea ulterior que me viene a la mente como productor gráfico y como investigador cada vez que pienso en el tema. No podemos ver el siglo XIX sin sus antecedentes, como ya dije, pero tampoco podemos verlo sin sus repercusiones en el siglo XX. Los motores que produjeron imágenes en el siglo XIX con finalidades estéticas, políticas, culturales, atenidas a circunstancias materiales, económicas y tecnológicas, tienen un matiz propio de los hechos en que se vieron envueltas. Fueran estos el periodismo, la publicidad, el arte o el propósito productivo por sí mismo, que es y sigue siendo un factor individual colectivo inherente a necesidades particulares y colectivas.
Muchas gracias por su atención.